hace 10 años estaba todo el sector de ecosistema startupero, emprendedores, haciendo pues eventos y era una forma un poco de hacer network. Delvi es un despacho de servicios legales y financieros. Es una empresa de servicios, enfocándonos bastante en optimizar procesos, en automatizaciones, en implementar tecnología. Hay dos sociedades, una que abarcan legal y financiero bajo Delvi y otra que abarca esos servicios contable, fiscal, laboral bajo Fin2Go. Cuando tú eres particular e inviertes, piensas que estás invirtiendo en la que va a ser el pelotazo. Nosotros nos enfocamos en lo que sabemos hacer mejor y bien, que son los servicios legales y los servicios financieros. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bamboo Talks. En el día de hoy estamos con Pablo Mancía. Desde hace más de 10 años, fundador y partner de Delvi, asesoría legal y financiera, aunque ahora con una nueva integración puede ofrecer otros servicios, ya nos comentará. Antes de eso, bienvenido. Gracias. Bienvenido. Gracias. Porque quiero comentar que el podcast de hoy va a estar dividido en 3 bloques. Normalmente no lo hacemos tan estructurado, hoy me apetece. El primero, no vamos a entrar en tu experiencia profesional más relevante, que es Delvi, sino en otras experiencias profesionales que has tenido, y me gustaría resaltar como primer punto, a colación de lo que estamos hoy haciendo, que es un podcast, porque vosotros desde Delvi también promocionáis un podcast, ¿verdad? CEO Talks, que dejaremos en la descripción un link para que podáis ir a verlo. ¿Qué comentáis en ese podcast? Adelante, te paso la palabra. Muy bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a Bamboo Talks y encantado de hablar con vosotros hoy. SEO Talks. SEO Talks empezamos, ahora es un podcast, antes no era un podcast, era un evento presencial, pero ya se llamaba SEO Talks, es decir, empezamos, ahora lo estaba viendo en diciembre de 2013, o sea que hace más de 10 años. ¿Y qué es? Invitamos a CEOs en formato de entrevista como esta a hablar acerca de su experiencia. CEOs o actores relevantes del sector del emprendimiento y startups, para que nos cuenten un poco si es una startup, pues su viaje y con todos sus altos y bajos y retos y rondas y procesos de ventas y demás. Y hemos tenido varios inversores también que nos han contado un poco también su perspectiva, visión acerca de su tesis de inversión y cómo ve la escena de startups. Te has dado cuenta, ¿no? Le estamos haciendo un podcast a la competencia. Sí, es un podcast cruzado, ¿no? Eso podemos machacarle. Buscamos audiencia entre nosotros. Sí. A mí me surge una pregunta y es, hace 10 años, ¿no?, que comentas que se montó por primera vez este tipo de eventos presenciales, ¿no?, que han evolucionado ahora en podcast. ¿Por qué te planteaste hacer este tipo de eventos presenciales? Bueno, en ese momento nosotros le llamamos la época del Meetup, no sé si ahora todavía está, pero el Meetup hace 10 años estaba todo el sector de ecosistema startupero, emprendedores, haciendo pues eventos y estaban como semanalmente, pues es el Meetup de tal cosa o de tal área o de tal empresa y demás. Y era una forma un poco de hacer networking, conocer tanto a la persona que invitábamos de entrevistado, muchas veces eran clientes y algunas veces eran gente que quisiéramos conocer y que nos gustaría un poco, bueno, que nos conociera también y luego había el elemento de networking. También, ¿no? Después era evento presencial, entrevistábamos, lo grabábamos. Y bueno, ahí está en la SEO Talks y ya lo veréis en el link. Pero, y luego había un networking. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros haciendo Fast Forward lo descontinuamos un poco porque, bueno, era bastante time consuming, coordinarlo, organizar, lo típico que se apuntaban 100 personas pero terminaban llegando solo 30.
estaba sufriendo si llovía, si caía en día de Champions y jugaba el Barça, eso era lo peor, porque entonces No venía nadie. venía la mitad de gente que se había apuntado y lo fuimos pasando a un formato más digital. Con, con el COVID lo descontinuamos, tenemos ahí un gap que lo dejamos y el año pasado hemos retomado un poco más con el formato actual de podcast y creo que con fuerza y bastante con ganas otra vez de hacerlo. Esto es una de las cosas que nosotros nos planteamos, ¿no? De decir, oye, ¿por qué hacemos un podcast? Sí. Y muchas veces, gente con la que hablamos, ¿no? Le explicamos que nosotros particularmente no tenemos el objetivo final de monetizar este proyecto, ¿no? Porque creemos que de un podcast se pueden sacar cosas más interesantes que simplemente la monetización, ¿no? Y ahora comentabas un punto que yo estoy particularmente muy de acuerdo, que es el networking. Ujú. Al final, lo que te permite poder tener un podcast es precisamente esto, ¿no? Tener acceso a gente, tener una excusa para reunirte con una persona que te interesa y que quieres aprender de ella. Y me parece también que por el tipo de empresa, el tipo de negocio que tú tienes y que ahora entraremos en detalle, tiene mucho sentido, ¿no? Son dos, es un proyecto que complementa a tu negocio principal, ¿no? Que al final es Delvi y que ahora entraremos. Entonces, muy bien por este Yo sentido. creo que has dado la clave en cuanto a que el podcast es una excusa para conocer gente a la cual admiras, a la cual crees que le puedes sacar un provecho mal hablando, entrevistándole. Correcto. Y así es como nos lo planteamos nosotros, un contacto en la agenda cada vez que hacemos una entrevista y aprendemos de todo lo que de todo lo que nos pueden contar, ¿no? Aparte de dar un poco la cara en redes sociales, ¿no? Hacer marca personal y mejorar habilidades de comunicación, que siempre es positivo. Correcto, es un punto de contacto que realmente no sabes a dónde va a ir a Eso evolucionar. es. Pero bueno, es súper interesante. Y antes de cerrar este tema del podcast, cuéntanos si te apetece algunos perfiles que hayas entrevistado que te hayan gustado especialmente y algún aprendizaje que quieras resaltar. Bueno, mira, nosotros entrevistamos, nuestro primer entrevistado fue Bernat de ITNIC, porque estábamos ahí en las oficinas y bueno, es un emprendedor que admirábamos mucho en ese momento y que ahora pues también muchísimo, con todo lo que han ido creando en el ecosistema alrededor de ITNIC y las demás startups que tienen. Entrevistamos a Oscar Pierre de Globo cuando le estábamos haciendo las preguntas de qué era lo más curioso que te pedían en la aplicación de ir a entregar o de hacer. Entonces, claro, eso quizás fue hace, no sé, 8 años. Es decir, es curioso verlo retrospectivamente con lo que se contó en ese momento. Hemos tenido Cuando inversores, aún no salía por las noticias, ¿no? claro, todavía no estaba imputado ni nada por el estilo. No, no. Eh, y tenemos tenido inversores como Luis Martín Caviedes, que es súper interesante siempre escucharlo, a Carlos Blanco también. Esto de las etapas anteriores, pero bueno, últimamente también inversores a Rubén Ferreiro de Lanai y bueno, una serie de otros emprendedores que siempre es interesante escuchar su historia y aprendemos un montón de cada Sí, no, episodio. la verdad es que muy buenos perfiles. Si fueran startups, si las personas que entrevistasteis hace 10 años fueran startups y hubierais invertido en ellas, desde luego os habrían salido varios unicornios. Por ejemplo. Sí. Muy bien, pues Yo tengo una pregunta aquí y es que siempre se suele decir, ¿no? Y se dice porque es verdad, o al menos yo lo percibo así, que las consultoras son muy poco escalables porque al final lo que vendes es tiempo de una persona, ¿no? Entonces, mi pregunta es, tú que has cofundado varias empresas en este sector, me gustaría preguntarte por qué decidís montar una consultora. ¿por qué servicios y no productos? Hombre, eso me pregunto yo también. No, en general, todos, a ver, no todos, pero Delvi también y todo lo que hay alrededor, al final es una empresa de servicios. Y es lo que tú dices, es decir, aquí lo que sí que últimamente estamos
enfocándonos bastante en optimizar procesos, en automatizaciones, en implementar tecnología en determinadas tareas y funciones, que creo que, bueno, esa es una parte que estamos explorando que es muy interesante. Pero en general, ¿por qué lo decidimos así? Bueno, es porque un poco es nuestro ámbito de competencia, la prestación de servicios, y porque también era muy complementario a lo que nosotros hacemos, es lo que buscamos siempre. Todo lo que creamos es que esté alrededor de Delphi y que pueda complementarlo. Al final, eso también tiene sentido, ¿no? Cuando conoces tu background profesional, ¿no? Al final eres un abogado Mm. y al final, pues los abogados monetizan al final, pues intercambiando su conocimiento, pues por dinero. Entonces, evidentemente, pues ahí está la parte de tiempo, ¿no? Y siempre que involucras tiempo, pues es poco escalable. Pero me gustaría introducir una pieza en esta conversación y Ujú. es la inteligencia artificial, ¿no? Como has dicho que estáis introduciendo nuevas tecnologías, entonces me gustaría que nos pudieras explicar cómo ves la llegada de la IA precisamente para estos sectores, ¿no? Que a priori no son tan escalables, pero que introducen un factor como puede ser la inteligencia artificial, que por definición sí lo es, Ujú. y que nos intentes transmitir tu visión de cómo ves el sector de aquí a futuro. Sí, 100%. A ver, nosotros en Delphi incorporamos un equipo de técnico, es decir, un equipo de ingenieros, de desarrolladores in-house para realizar una serie de proyectos. Em, y, y- y a raíz de esto, el año pasado montamos un Venture Builder vinculado a Legal Tech, en donde han salido diferentes iniciativas. La que ya se tiene bastante desarrollo dentro de Delphi es una plataforma de automatización para expedientes masivos, expedientes judiciales y de reclamaciones judiciales masivas. Tenemos otro proyecto vinculado al tema de toda la gestión toda la gestión societaria de una startup, de una sociedad, desde un cap table generator, a través del cual, que estamos comentando como quizás muy técnico, pero cuando tú harás una ronda, si vienes y me dices, oye, Pablo, una ronda, de una serie a una seed, pero ya he hecho 2 rondas antes, me pasas tu cap table, que generalmente será un Excel, Mm. y yo no me creeré tu Excel, sino que me iré a la fuente de la verdad, que son las escrituras, Pues, a revisar que efectivamente cuadra todo. Entonces, ese es un trabajo bastante manual, más o menos tedioso, mm. que eso lo hemos logrado optimizar en un porcentaje muy, muy, muy alto a través de esta plataforma en la cual tú introduces las escrituras y te sale por operación todo lo que ha sucedido y en la cap table en ese momento del ¿Y te lo tiempo. descargas en formato Excel? Te lo puedes descargar en formato Excel. A través de eso luego puedes hacer una simulación de tu ronda, una simulación con también notas, con descuentos, jugando con las valoraciones y demás, porque también no todas las Excel que te pasan sobre la simulación de la ronda son correctos con el cálculo del price per share, sobre todo cuando hay unas notas, sobre todo cuando Hay estamos jugando descuentos. exacto, con notas con descuentos, sobre cuando estamos jugando con los términos o conceptos de que si es fully diluted o no, Que y si hay este un tipo de secundario de cosas. por medio. Y- Exacto. Sí, sí, al Mm. final son factores que complican Sí. bueno, el cálculo correcto del cap table. Sí, sí, y al final toda la razón, ¿eh? Porque revisar escritura por escritura Jo. para montar el cap table, ostras, una escritura es un documento largo y si hay varias rondas y tienes que coger todo el histórico de la compañía, es una tarea O, pesada de o hacer. si has hecho un crowdfunding de equity y demás, que eso ya, Tienes bueno, ahí ya lo muchísima comentábamos gente antes, que puede ser que tengas ahí una lista muy larga de de inversores. inversores, sí. Y este Venture Builder es in-house, o sea, Sí, forma sí. parte de Delphi. Sí, forma parte de Delphi con los perfiles técnicos que hemos implementado. Vale. Y esto que estoy comentando son cuestiones que ya se están desarrollando y que ya estamos, em, bueno, que ya existen, pero también tú me preguntabas acerca del futuro. Yo creo que esto irá más porque estamos en un sector, sobre todo
en este punto de la inteligencia artificial en donde hay progresos de forma vertiginosa, ¿no? Cada 2 semanas, cada mes, es decir, hay algo nuevo, hay una optimización y demás con todos los temas de los modelos. Y yo creo que lo importante, más que, no sé cómo será el futuro, pero lo importante es estar bien posicionado para ir viendo dónde nos colocamos y podemos sacar el máximo partido a utilizar este tipo de herramientas. Totalmente. Yo tengo una duda y es que no sé hasta qué punto el modelo incubadora, aceleradora, Venture Builder es rentable. Porque escuchamos recurrentemente allá abajo, Comunidad Valenciana, al señor Juan Roig, que gasta y gasta a fondo perdido dinero en lanzadera y en sus operaciones, teniendo en cuenta que es uno de los referentes en España. Desde vuestro punto de vista, ¿vosotros creéis que es rentable este modelo o no? Bueno, o sea, no, si me lo preguntas en forma genérica es una respuesta y luego más aplicada a esta iniciativa que tenemos es muy incipiente, es decir, lanzamos hace nada, poco más de 6 meses y lo estamos haciendo de forma como m- muy artesanal, muy proyecto por proyecto y no hemos levantado fondos ni tenemos un mandato de que tenemos que sacar X batch cada X meses o cada cierto tiempo. Entonces, en ese sentido no tenemos ningún tipo de presión y ningún tipo de métrica de que se nos medirá ¿Cuántas startups por este tenéis punto. En, dentro ahora mismo del Venture Builder? Una, si la cuentas como una que se crea que es Perseo, que es el Cap Table Generator. Okay. Gisea, la plataforma de gestión de expedientes y reclamaciones masivas, eso está dentro de Delphi, por decirlo así. Okay. Entonces, que se ha generado a través de esto. Y luego hay otros proyectos que estamos explorando y que allí dependerá un poco acerca de, oye, encontramos gente que lo quiera y pueda liderar, si hay un proyecto que tendrá necesidad de fondearse y de levantar una ronda específica y demás. Por eso os decía que es algo como más poco a poco, que es contrario a otros modelos, que ya es como, oye, nuestro modelo de negocio es sacar 2 programas de aceleración al año y de esos 2 programas de aceleración al año tenemos que tener tanto porcentaje en las participadas que tenemos y demás. Ese modelo creo que es bastante complicado si tu modelo de negocio únicamente es este. Mm. Porque entiendo que el modelo es mayoría de participaciones para Delphi, minoría para el fundador que se adhiere, el fundador externo que se Ese sería adhiere. a nivel general el cómo funciona el Venture Builder, sí. ¿Y cómo se hace esta búsqueda del fundador perfecto para la compañía? Fue complicado. Al final es el punto clave, no solo en este modelo, sino que en todos. Es decir, que cuentes con el equipo adecuado y en este caso la persona que quiera liderar, que esté con Claro, full compromiso es que es de construir una ese casa, pero proyecto. en vez de empezar por el suelo y luego ir subiendo, es al revés, ¿no? Empiezas por... Das Das la ahí- fachada, ¿no? Y tienes que encontrar a alguien que te ponga al ponga los suelo. cimientos. Sí, sí. Sí, el match, hacer el match es más complicado, pero bueno, por eso mismo es donde se hace como más poco a poco y en función de que se encuentre esa persona, ese equipo adecuado para sacar adelante los proyectos. Muy bien, Pablo. Pues como ya hemos acabado este primer bloque un poco por encima, vayamos al segundo y principal, que es Delphi, aunque ya hemos tocado un poco este tema. Cuéntanos tu rol en Delphi, qué es lo que hacéis en líneas generales, qué ramas tenéis, porque tú y yo ya hablamos otro día, ya me contaste que tenéis varias ramas, que os habéis integrado hace poco con Fin2Go para poder ofrecer otros servicios con una mayor calidad, servicios laborales, contables y fiscales. Perdóname, que no me acordaba. Y esto, cuéntanos. Bueno,
Delvi es un despacho de servicios legales y financieros. Este es ahora mismo los servicios que presta Delvi. Hace 2 o 3 meses te hubiera dicho, son un despacho de servicios legales, financieros, fiscales, contables y laborales. Esto último es el cambio que ha sucedido, se ha publicado hace un mes, más o menos, mes y medio, en el que hemos anunciado la integración con Fin2Go, que Fin2Go es una asesoría contable, fiscal y laboral, una asesoría muy enfocada con procesos de digitalización y automatización, con, con este pitch bastante de ir hacia una contabilidad colaborativa, utilizando ERPs que le den el dato al cliente. Son especialistas, por ejemplo, en Holded. Y esto es un servicio que ya prestaba Delvi, pero con esta integración estratégica lo que hemos hecho es que este servicio va a prestar bajo la marca de Fin2Go. Vale. Por lo tanto, Delvi, como tal marca, se queda y sigue prestando servicios legales y financieros. Se podría decir que hacemos un 360 en todas esas áreas, eh, con Fin2Go prestando todo ese soporte. Integración, ¿qué significa? Fusión, joint venture. Bueno, sí, integración significa que donde existían dos sociedades que prestaban este servicio, eso es una fusión. Ahora va a haber una sola realizando estos servicios Pero- bajo esta marca de Fin2Go. Pero la marca, es lo que iba a preguntar, la marca no desaparece. De Fin2Go no. No. O sea, las dos marcas siguen vigentes, simplemente que hay una única compañía. Es así. No, ahora donde antes había una sola sociedad que abarcaba todos estos servicios bajo Delvi, Vale, ahora hay dos sociedades, una que abarcan legal y financiero bajo Delvi y otra que abarca esos servicios contable, fiscal, laboral bajo Fin2Go. entendido. Inicialmente lo había entendido al revés. Y entonces me gustaría preguntar cuál es el motivo estratégico por el que habéis decidido hacer esta separación, ¿no? De comercializar los servicios que ya comercializabais anteriormente bajo el nombre de Delvi bajo la marca Fin2Go. Bueno, un poco es de cara a darle el mejor servicio posible al cliente, en el sentido de que nosotros vemos hacia dónde va también ese sector, y vemos que necesitamos a alguien que lo lidere de la forma como lo está liderando Fin2Go, que son nuestros socios Jordi y Esteban, que están haciendo un súper buen trabajo en ese sentido, y que nosotros nos enfocamos en lo que sabemos hacer mejor y bien, que son los servicios legales y los servicios financieros. Y este punto creemos que tendrá mucho más valor para el cliente bajo una marca con unos procesos muy definidos, en donde van hacia ese modelo de, em, de prestación de servicios, en donde comentaba antes, volviendo a lo que hemos comentado antes, más digital, más automatizado, más escalable en la medida de lo posible, sin dejar de ser esto un servicio. Me gustaría entrar un poco en el perfil de clientes, ¿no? Que tenéis vosotros, tanto para aquellos clientes que contratan los servicios de Fin2Go, ¿no? Que por lo que comentas, supongo que será más pequeña, mediana empresa. Bueno, un poco, a ver, nuestro perfil de cliente es empresa tecnológica en sentido muy amplio. Nosotros estamos muy vinculados con el sector de startup, venture capital y de startup desde fase inicial, es decir, puede ser los emprendedores que constituyen la sociedad con nosotros, hacen su primer pacto de socios con nosotros, le registramos la marca y en medio necesitan desde el inicio, bueno, en medio, desde el inicio necesitan alguien que le lleve todo el compliance, todo el cumplimiento contable, fiscal, laboral. Y luego posteriormente hará su primera ronda de inversión con nosotros y luego hará su pre-seed, su seed, su serie A y demás. Acompañando a la empresa a lo largo de su crecimiento. Exacto. En estas etapas tan iniciales, ¿es servicio por dinero o servicio por porcentaje? No. Delvi nunca ha hecho service for equity, es decir, porque, bueno, si no hubiéramos podido sobrevivir, por decirlo así, y Delvi
siempre presta servicio como cualquier otro. Pero en formato pago mensual o anual recurrente o success fee pues si se está buscando una ronda de financiación. Cada área que hemos comentado tiene su particularidad, es decir, la contabilidad siempre tiene su servicio y su fee mensual recurrente. Los temas legales pueden ser inicialmente y generalmente tienen más sentido que sean por servicios puntuales. Vale. Y se, se define el alcance, se define los servicios y los honorarios y se realizan. Y luego quizás en una fase donde están más avanzadas las startups sí que tiene sentido porque su misma necesidades del día a día requieren un acompañamiento mucho más recurrente y ahí sí que se fijan pues lo que le llamamos igualas o cuotas o bolsas de hora o cuotas legales recurrentes, etcétera. Pero y porcentaje de éxito, es decir, los servicios legales en general no depende de nosotros el éxito, por decirlo así. Y lo que sí que hay algunas operaciones, como una ronda de inversión, por ejemplo, en donde hay una idea de lo que se quiere hacer. Pero de la idea a que se cierre exactamente cómo se quiere hacer, pues hay un trecho, es decir, ahí puede haber un margen. Y normalmente esos servicios pues sí que se pueden fijar como una horquilla de honorarios. Nosotros podemos estimar que una ronda de X características pueden tener unos servicios asociados o unos fees asociados entre X y X euros. Y se fija de esta manera, por ejemplo. Muy bien. Bueno, igual la aportación que voy a hacer ahora es un poco fuera de tiempo, pero tú, Pablo, eres abogado especializado en derecho mercantil y viéndote lo que te gusta y lo que te apasiona, el mundo de tech, mundo startupero, mundo de venture capital, etcétera, como un abogado hace 10, 15 años, cuando en España no era precisamente no estaba a la orden del día todo este ecosistema, le da por meterse de lleno en esto. Sí, a ver, un poco de suerte barra se alinean los astros y un poco que te metes en algo y no sabes al inicio dónde va a ir a parar. Pero bueno, para hacer un poco más de background, es decir, yo soy abogado, yo soy de El Salvador y yo estudié Derecho en El Salvador. Yo vine a hacer un máster aquí en ESADE, Derecho Internacional de los Negocios, en 2008. Y ahí conocí al que es hoy mi socio, fue mi compañero de máster, nos hicimos amigos y demás, y se dio la casualidad de que juntos entramos a trabajar después de hacer el máster en un despacho. Posteriormente a eso, se nos dio por, oye, vamos a intentar hacer algo con un proyecto propio. A partir de ahí, un poco de lo que te decía, que se alinean astros, suerte y de estar en el momento adecuado, empezamos a trabajar con empresas tecnológicas y vimos, oye, esto puede ser interesante. ¿Por qué? Porque interactuamos con personas jóvenes, nosotros no tenemos en ese entonces una gran experiencia en el sector para tener una cartera de clientes o que podemos ir a tocar las puertas a empresas ya consolidadas y decir, oye, te prestamos nosotros los servicios, sino que vimos, oye, gente que está empezando sus negocios, les va bien trabajar con nosotros que estamos empezando también nuestro negocio. Nos gusta este sector, empezamos a empaparnos acerca del emprendimiento, de las startups. En ese momento, conceptos de startups y rondas de inversión tampoco estaban en la jerga empresarial del día a día. Totalmente, porque al final la jerga viene mucho de Estados Unidos, ¿no? Toda la jerga es anglosajona y al final, bueno, son conceptos que tienes que ir conociendo y que al final los vas aprendiendo a medida que te vas encontrando con ellos. Correcto, y ese realmente fue en ese contexto en el que surge Delvi, un poco de, oye, estamos descubriendo algo, nos está gustando, nos está encajando, vemos que ahí el mercado también le gusta nuestro enfoque, porque los despachos más tradicionales no estaban quizás prestando tanta atención en ese momento.
no estaba empapándose tanto de toda esta literatura que comentamos o conceptos de startups, de tecnología, vamos a hacer rondas de inversión y demás. Em, y bueno, ahí fuimos encontrando ese nicho y básicamente hemos un poco seguido la ola un poco de todo el desarrollo que ha habido en sector emprendimiento, en desarrollo del sector de venture capital en España en general. Tengo entendido que también os habéis metido de lleno, no desde hace mucho, pero que estáis ya de lleno en el M&A puro y duro. Desde Delphi habéis hecho tenéis una rama llamada Hawk Capital, corrígeme si me equivoco, en la que tratáis todo el tema de M&A y asesoráis, incluso haciendo colaboración con el propio despacho asesoría de Delphi. ¿Por qué os metéis en M&A? ¿Estáis viendo que está creciendo las operaciones en España? Cuéntanos. Bueno, un poco todo lo que hemos hecho de Delphi, te contesto un poco con un poco de contexto. Sí. Delphi empezamos y Josep es mi socio y somos abogados los dos mercantilistas. Empezamos haciendo servicios mercantiles y a partir de ahí pues incorporamos otros tipos de servicios que las mismas startups veíamos que nos pedían y que tenían necesidades, es decir, de tener un servicio legal, mercantil, societario, de venture capital. Luego se incorporó el departamento de APIT, luego se incorporó el departamento civil y procesal, Vale. luego se incorporó la parte de asesoría contable, fiscal, laboral, luego se incorporó la pata de servicios financieros de interim CFO y si ves es todo alrededor de todo lo que puede necesitar una startup en sus diferentes fases de crecimiento. La siguiente fase de crecimiento puede haber dos, que ya existía, que es la de el proyecto no llega a buen puerto y tiene que cerrar de forma ordenada o incluso poner un concurso y esto está ya dentro de la pata de procesar. Que también podéis cubrir. Que también cubrimos. O está la otra parte o la otra parte de las opciones que tiene es de buscar salidas de venta. Entonces, bueno, empezamos viendo que, oye, nuestras compañías ya llegan a un nivel de madurez en donde van a ir a buscar esa venta y se realizan estas operaciones de M&A. Y un poco siguiendo la naturaleza de lo que comentaba antes, pues vimos, oye, tiene sentido entonces incorporar esta área y que, como bien dices, la trabajamos bajo la marca de Hawk Capital y es hacer operaciones de M&A, tanto de buy side, sell side o de fundraising en una categoría muy específica que no es la que pueden o la que entrar la mayoría de startups en sus fases iniciales, por decirlo así. ¿Qué soléis asesorar más? ¿Buy side o sell side? Sell side. Sell side. ¿Por qué? ¿Por qué crees Bueno, que porque generalmente, es decir, es la que es más común que te pidan oye, tengo interés de vender. Claro, la otra es como mucho más ideal, ¿no? De decir, oye, quiero comprar, pero bueno, esa pues también es estas muy empresas específica. son muy grandes y ya suelen tener su departamento interno de M&A incluso? Puede ser, sí. Totalmente. No siempre. No siempre. No, hay unos Pero perfiles muy específicos. Está el tema, oye, pues si tenemos un search fund o algo por el estilo, o alguien muy concreto que dice, oye, tengo algo que estoy buscando, pero en la práctica, al menos donde nos movemos, vemos mucho más el sell side que el buy side. ¿Y siempre asesoráis transacciones a industriales, a players industriales o también, porque me refiero, pueden haber compras por parte de un fondo, pero esto ya lo encajáis también en M&A o lo encajáis más en la parte de Venture Capital que también habéis dicho que lo tocáis? Bueno, a Venture Capital era más los servicios legales, ¿no? Sí. Por lo que he entendido. Vale, y la parte financiera no. Parte de money. O sea, me refiero a un player financiero que quiere adquirir una empresa que en este caso es tu cliente, porque imagínate que estás asesorando un sell side. Este caso, ¿lo soléis asesorar mucho o asesoráis más
un player industrial que quiere comprar a otro player industrial que en este caso es tu cliente? Bueno, para hacer un matiz de lo que comentas, Ujú. es decir, nosotros puede ser que, que hagamos esta operación porque ha venido o ha sido asesorada por Hawk en este caso, Ujú. pero puede ser que haya sido estructurada o buscada por el cliente directamente y nosotros hacemos la operación, la parte de ejecución societaria, Ujú. mercantil, Ujú. por decirlo de alguna forma. Entonces, puede darse de diferentes maneras. Entonces no hay una forma, no te sabría contestar de, es más este punto, porque realmente Ok, sí, llega de diferentes formas. porque al final, claro, al tener también separado Hawk de lo que es Delphi, las operaciones se pueden formular de manera independiente, ¿no? Correcto. Entonces ya, claro, ahí ya se pierde un poco. Vale, entendido. Bueno, pues en relación con lo que estamos comentando del mundo tech y de M&A, me Sí. gustaría que entráramos en el tercer bloque y último sobre la situación actual en España, en el ecosistema emprendedor y en las operaciones de M&A. Vosotros, desde Delvi, que tratáis ambos verticales, Ujú. ¿cómo estás viendo después del boom que hubo en el 2021 en cuanto a financiación, valoraciones, startups, etcétera, que ahora hemos visto una gran caída? Ujú. ¿Cómo se presenta, cómo ha sido final de 2024, inicio de 2025, cómo se presenta para de aquí en adelante? A nivel de inversión, quieres decir. Sí, y en cuestión de money, pues operaciones. Mm. ¿Veis que el mercado tienta a comprar y a consolidarse o que todavía no está preparado? Bueno, aquí, bueno, hay varias cosas a decir al respecto. Un poco de qué es lo que estamos viendo a nivel de inversión. Bueno, que siempre, bueno, hay actividad en este punto. Se habla mucho acerca de las valoraciones que cayeron, es decir, el 23 y tal, se pusieron de moda las empresas camello, las que no necesitaban inversión, las que podían seguir adelante y demás. Pues eso hizo que quizás algunas compañías que habían levantado a valoraciones grandes, por decirlo así, antes, les costaba hacer la siguiente ronda y ahí hubo mucho de ronda puente, notas convertibles, tirándolo un poco mucho más hacia adelante cuando se iba a formalizar la siguiente ronda. Entonces, ahí hubo un segmento que diría que se quedó un poco ahí atrapado y que le está costando salir de ese segmento y ahí hubo todo ese discurso hacia, no, vamos hacia eh, profitability, a llegar al break-even, a poder ser autosostenibles y demás. Em, pero bueno, y luego las rondas pre-seed y demás pues han seguido desarrollándose, es decir, hay bastantes fondos con capital, es decir, cada vez más, es decir, O hoy, sea, hoy más que ¿crees que nunca, capital no falta? capital no falta. L- Lo que pasa es que toda esta narrativa pues ha llevado mucho más a buscar, oye, pues que me presentes números, Claro, o tracción, sea, son más exigentes. métricas, sí, pero bueno, más exigentes con las que no están performando de forma adecuada, es decir, las startups las buenas pues consiguen capital, y no digo que las malas no, pero claro, hay ciertas narrativas que son tendencias en el sector, es Ujú. decir, ciertos sectores que están mejor valorados, ahora se busca más una tendencia, un sector concreto, algún sector está como más castigado, de percepción. Pero bueno, lo que diría yo que falta es quizás más esas salidas de ventas completas, es decir, van sucediendo, pero yo creo que para el ecosistema en general sería ideal que hubieran más exits. Desde tu visión más jurídica, ¿qué crees que se podría hacer para proporcionar liquidez a algo que de por sí es líquido, ¿no? Que es al final invertir en empresas que son privadas. Ya, bueno, eso ya es como un debate que incluso lo comentábamos con un gestor de un fondo, es la no existencia de un mercado secundario
¿no? Para dar liquidez. Es decir, esta ahí es como una opinión, ¿no? No tengo los datos específicos, pero quizás hay muchos business angels que han invertido en varias startups, pero no tienen liquidez y quizás puede tener en su portfolio en papel startups que van muy bien, pero que no ha llegado o no ha encontrado o que no es factible para él pues convertir esas ganancias de papel en euros. Por ejemplo, eso, pero ya no es tanto a nivel jurídico, sino que es que el mercado Bueno, sí. lo propicia. Sí, al final yo estoy de acuerdo contigo, que seguro que hay muchísimos inversores que tienen una plusvalía latente en sus invertidas pues bastante grande, ¿no? Pero tienen el problema de que tienen el dinero en papel, ¿no? Que no lo pueden convertir en líquido, ¿no? Entonces mi pregunta es, desde el punto de vista jurídico y como abogado mercantil, te lo pregunto, ¿no se podría crear a nivel legal alguna especie de plataforma Si no existe ya, que o no lo- ecosistema, si no existe, exacto, porque lo desconozco, en la que se posibilite la transacción de secundarios para este tipo de operaciones, ¿no? Porque quizá yo quiero invertir en una empresa Ah, que no está haciendo ronda. mm. Entonces no tengo la oportunidad de invertir, pero quizá en esa empresa hay un inversor que tiene una plusvalía latente que para él ya es suficiente y quiere vender las participaciones. Y yo quiero entrar, pero la empresa no necesita capital, entonces no hace una ampliación. Entonces es como que no se posibilita el match, ¿no? Que en un mercado público sí que se podría hacer, que es que el inversor Sí, me sí. venda las participaciones. Bueno, desde un punto de vista hipotético, una plataforma así podría existir. Lo que le vería como retos a incorporar, es decir, por ejemplo, muchas veces en los mismos pactos de socios, estatutos y demás, no es 100% libre la transmisión o se limita a terceros. Es libre la transmisión la transmisión de participaciones entre los mismos socios, pero no hacia terceros. Y sí, tienes que Sí, em, tener la aprobación de junta, por ejemplo, para vender a esos terceros. También tienes los derechos de derechos de adquisición preferente, sí. los derechos de tágalo y demás, de acompañamiento. Y entonces habría que, o sea, desde un punto de vista, si existiera esta plataforma, eh, hipotéticamente, yo pienso que si a esa plataforma, pues alguien quiere entrar o ponerla, tendría que esa startup objeto de la venta de las participaciones tendría que tener ciertos mecanismos internos en estos temas que permitan que eso pueda suceder sin que sea un pain burocrático muy grande, ¿no? Ujú. Pero desde un punto de vista conceptual podría existir este tipo de plataforma y ir resolver este tipo de retos contractualmente en pactos de socios, estatutos y demás. Pero, pero bueno, sería un reto interesante y chulo que si alguien lo quisiera abordar. De hecho, más ahora, ¿no? Que como comentabas, cada vez el capital privado es más común. Has comentado antes que no es que falte capital, ¿no? Es simplemente que en determinados ciclos de mercado pues existe un punto a considerar que es el tema de las valoraciones, pero bajo mi punto de vista sí que es verdad que cada vez veo que todo el tema de inversión en compañías privadas es más conocido porque al final, históricamente, pues siempre se habla, ¿no? Que tiene más rentabilidad que el S&P 500, por ejemplo, o cosas así, que al final te hacen considerar la inversión en compañías privadas como una alternativa. El problema es bueno, pues eh, que son privadas y por tanto son ilíquidas. ¿Tú crees que los fondos de capital riesgo que, que son de la añada del 19, 20, 21, que su fase de inversión fue en una fase donde las valoraciones eran muy altas, para desinvertir sus participadas van a tener que bajarse los pantalones y, y decir a los inversores, oye, que vienen tiempos difíciles? Eh, Es decir, sí, es muy genérica la pregunta porque tendrías que ver el portfolio de un fondo en particular, ¿no? Al final, eh, claro.
ellos tienen que hacer su media, ¿no? de retornos en función de todas las inversiones que han realizado. Dudo mucho de que esos 2 años los condicione en su retorno global de todo su fondo. Tendría que ser como un caso muy particular que hayan, de No, hecho, si les un pilla, despliegue los 2-3 primeros años de fase de inversión, que es cuando se concentran las inversiones, por lo que soy Bueno, pero conocedor. partiendo del supuesto que todas no hayan podido em, crecer su valoración y que eso A eso me es refiero. muy dudoso. Es decir, claro, siempre tienes tus outliers, ¿no? Al final el fondo suele recuperar su fondo a través de uno o dos que son los los que la han petado, ¿no? Sí, pero no pensaba tanto en estos outliers, tampoco dentro de estas 10 que se pone siempre como ejemplo, 10 startups en un portfolio en las que 1 o 2 son auténticos unicornios que devuelven el fondo o lo intentan. 3 o 4 que mueren y 3 o 4 hay en medio que crecen bien, que incluso pueden ser rentables, pero que no les va a cambiar la aguja al Venture Capital porque no hacen por 2 y por 3 todos los años, sino que crecen a un 30, 40, 50%. Yo me enfocaba más la pregunta hacia este tipo de empresas que se les puede llamar VC Orphans, huérfanas de Venture Capital, en las que tienen un cap table con inversores financieros, en las que la valoración a la cual se hizo la ronda en los años 19, 20, 21 fue alta y que ahora el crecimiento ajustado no pueda justificar una valoración superior a la ronda anterior. A este perfil de empresas iba enfocada mi pregunta. No sé si me he explicado Sí, bien. totalmente. Pero bueno, ahí yo creo que sería una... No Y no tengo son los pocas, elementos como porque para... son casi la mitad de un portfolio, pueden ser casi la mitad de un portfolio de Ya. Venture Capital tranquilamente. Yo aquí sí que veo una cosa y es que tal y como antes daba puntos en contra de que las empresas sean privadas, ahora doy un punto a favor y es que cuando tú tienes una compañía que es privada, tú decides quién entra en tu cap table, ¿no? Tienes la opción de hacer un match con un inversor. Al final no es solo cosa de uno, no es solo el fondo el que te pone la pasta y tú tienes que aceptar sí o sí, ¿no? Al final es una relación bidireccional en la que si al final tú estás intentando levantar el capital y a un fondo no le encaja la valoración, pues simplemente te vas a otro. Puedes escoger quién entra, pero no cuándo. Eso, punto número uno. Y punto número dos, sería muy, o sea, para que una valoración cayera en una empresa, partimos de que las empresas que siguen vivas crean valor, porque si no crean valor, el mercado las eliminaría porque estamos en un contexto de mercado capitalista. Entonces, eh, mientras una empresa está viva, significa que de alguna manera está generando valor. Y entonces, cuando tú vas a hacer la siguiente ronda, es fácil justificar que, oye, aquí han habido unos inversores que han pagado esto, la empresa desde ese momento hasta este otro momento ha conseguido todo esto, nosotros, por tanto, decimos que la valoración es tanta. ¿Te la pueden comprar? No te la pueden comprar. Pero ahí también el punto que yo voy es, como la compañía es privada, tú decides la persona que te entra, que no tienes por qué aceptar cualquier tipo de valoración. Pero los inversores financieros tienen un timeline y necesitan salir, porque sus LPs que exigen su dinero de vuelta, necesitan salir a un tiempo determinado, ¿no? En su fase de desinversión. Y lo que comentas, hay dos factores importantes y es que, claro, no harás una ronda si no te interesa hacerla, porque no hay una valoración superior a la anterior, pero aquí hay dos puntos importantes que se correlacionan entre ellos y son el momento de mercado no es el mismo. Al final, las startups, las valoraciones de las startups se rigen mucho más por la expectativa de lo que puede ser de lo que respecto a lo que ya es, porque de lo que ya es hay poco demostrable. Entonces, los múltiplos, que al final es
en muchas ocasiones por lo que se puede llegar a valorar una startup, están muy condicionados al momento de mercado. Si el momento de mercado en 19, 20, 21 dice que el múltiplo es tanto y pasan los años y me toca desinvertir y ahora el múltiplo de promedio de mercado es 2 puntos menos, por mucho que tú quieras ir al mercado y exigir una valoración superior a la que tenías antes, el mercado te está diciendo que no. Es cómo combates el múltiplo de mercado. Es que ahí es el problema, no es el mercado, es el inversor privado. Que el inversor privado te va a intentar justificar una valoración y intentarlo llevar a lo más bajo posible, ¿vale? Eso desde luego, pero, por ejemplo, si estás hablando de un potencial exit, ya es que no se necesita ni ampliar capital. A lo mejor la empresa no tiene necesidad para hacer una ampliación a nivel financiero y te puede hacer el favor de intentarte mover un secundario para que tú puedas salir, ¿no? Porque al final eso también es una buena praxis de las empresas, ¿no? Intentar darle liquidez, dentro de darle liquidez a sus propios inversores, porque al final la mayoría de inversores quieren una rentabilidad que por eso han invertido. Pero a partir de ahí, para mí no es el mercado dice X, el mercado al final es el fondo con el que tú estás hablando y como estás en una compañía, como la compañía es privada, pues si ese fondo dice una cosa y la compañía no está de acuerdo, pues no se tiene por qué malvender. Ese es mi punto de vista. Bueno, entiendo los dos puntos. La cuestión es que aquí es como cada caso es un mundo, es el múltiplo que ha habido según como lo comentas tú. Tiene cierto control limitado acerca de buscar esa liquidez, pero tampoco tienes un control 100% claro de cuándo va a llegar y en qué Claro. términos va a llegar. Entonces, bueno, yo creo que aquí el punto es que mientras los fundamentales del negocio hayan crecido de forma positiva, pues eventualmente se va a volver al estado, el equilibrio natural de las cosas. Y cuando no ha sido así, pues habrán ciertas reestructuraciones que generalmente alguien no estará contento con ellas, Y, seguro. y que totalmente, y que aquí al final hay otro factor, ¿no? Que es la geografía. O sea, el apetito inversor que hay en Estados Unidos no es el que hay en España, no es el que hay en Suiza, no es el que hay en Emiratos, y al final una empresa siempre va a buscar el mejor escenario para ella, ¿no? Entonces, al final, ahí eso es un punto a favor de la empresa sea privada, ¿no? Al final, cuando la empresa es pública y cotizas en bolsa, tú no controlas la persona que tiene tus participaciones, mientras la empresa es privada, sí. Sí, sí. Pero si no te gusta la novia de aquí, pues búscate una de fuera y ya está. Bueno, me gustaría sacar el último tema que nos gustaría tratar en el día de hoy y lo hemos tocado un poco por encima. Es sobre la inversión minorista en startups, inversión retail, inversión por parte de particulares. En los últimos años se han visto iniciativas de plataformas de crowd equity en las que se puede invertir desde poco dinero en startups, también incluso en private equity a través de Crescenta. ¿Cómo enfocáis esto desde Delvi? ¿Creéis que hay, incluso ya que os habéis puesto a hacer Venture Builder y estáis metidos de lleno, os planteáis o os habéis planteado alguna vez también hacer una plataforma o participar en algún formato así? ¿Y cómo ves esta tendencia de mercado? Bueno, nosotros una plataforma no nos la hemos planteado, pero bueno, como hemos dicho, hemos ido viviendo cómo ha ido desarrollándose todo el mercado de emprendimiento, startup, venture capital y demás, es decir, eh, business angels que luego se convierten en serial business angels y que luego montan su fondo o emprendedores que tienen cierto éxito y que luego también se ponen como a montar su fondo o a desarrollar una actividad de business angels y demás. Y luego hemos comentado antes de que hay capital, hay bastantes fondos que tienen en teoría em, capital para invertir. Entonces, luego creo que eso termina permeando, ¿no? en el resto de la sociedad
y alguien escucha que alguien ha invertido y tal. Y bueno, al final es positivo y no tan positivo, es decir, porque luego tienen que entender Los riesgos. que la inversión pues conlleva sus riesgos. Entonces, yo creo que es positivo porque te abre más abanico de opciones para levantar capital. También diría de que a las personas que se estén planteando esto, que no lo vean, es decir, porque el fondo siempre piensa que la que está invirtiendo va a ser la buena, pero también sabe que lo más probable es que no. Pero lo sabe porque es su negocio. Cuando tú eres particular e inviertes, piensas que estás invirtiendo en la que va a ser el pelotazo, pero también es importante que piensen que posiblemente no, y que más probablemente no. Entonces, la parte de diversificación creo que es muy importante que lo tengan en mente. Y a nivel de plataformas, pues nosotros vemos que es una herramienta y un recurso bastante interesante para las startups. Hay algunas que por naturaleza puede ser que les interese tener una base de socios amplia, ¿no? Para que sean Que como puede- ah, embajadores de marca y sí, sí. demás. Y esto vimos como Visio también sacaba un crowdfunding de equity que dices, hombre, quizás no será por el dinero que le pongan, después de haber levantado tantas rondas y a tantas valoraciones tan altas, pero quizás desde un punto de vista de pertenencia de marca y demás, sí que es interesante Mm. que hayan hecho esa... Has tocado un punto muy importante en cuanto a los motivos por los cuales una startup puede levantar fondos a través de crowd equity Sí. a inversores particulares. Claro, yo me hago la pregunta muchas veces de por qué una startup, pudiendo tener la opción de tener en el cap table a Smart Capital, o sea, fondos que además del dinero pueden aportar experiencia y conocimiento, porque en vez de esto van a tener como inversores a personas particulares que no son Smart Capital porque no pueden aportar, a no ser que sean business angels reconocidos, Mm, más allá del dinero, ¿no? Por qué una empresa, aparte del sentimiento de comunidad, ¿no? correcto. O de tengo un producto y lanzo para los early birds para que me testeen el producto, al final también es una validación de mercado, pero más allá de esto, alguna vez he escuchado de, oye, pues sí puede ser interesante tener inversores particulares en el cap table porque no molestan. En cambio, tienes un venture capital y está todo el día encima tuyo ahí presionando, ¿no? Bueno, yo no diría que ese es... po- no es como el elemento que haría que me decante por una opción u otra. Em, Es verdad también que ahora con el cambio de la ley de plataformas de financiación participativa te permiten vehicular, es decir, antes pues es un poco, podía llegar a ser drama de que teníamos un listado ahí hemos tenido empresas de 150 a 200 eh, microinversores que han entrado de forma individual en el cap table desde 60, 70, 80 y los casos estos excepcionales de más. eh, pero luego ahora es posible bueno, que entre un solo Sí. inversor, que es el vehículo creado específicamente para agrupar a estos inversores Mm. de la ronda. Y bueno, eso puede ser interesante. Lo de que no molesten o tal, bueno, al final yo creo que la parte que molesten, entre comillas, no es que molesten, sino que te hagan challenge siempre Sí, 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 sí. es de valor. Bueno, ojo, Eh, ojo, porque hasta cierto punto puede ser negativo en el sentido de que puede que directivos de startups tengan un coste de oportunidad al dedicar tiempo para reportar a inversores financieros que están muy encima, Mm. que pudieran dedicar a escalar el negocio. ¿Esto cómo lo ves? bueno, reportar, ¿qué significa reportar? Es decir, si Que para puedes- llevar tu negocio creo que tienes que tener un control. Si reportar es simplemente pasar el control que tienes, no te tiene que generar mucho trabajo. Si tú lo ves como un pain, es que no tienes control y por lo tanto
quizás no está creciendo de forma ordenada y medida la compañía. Entonces, y luego dedicarte solo a reportar, que nosotros actuamos como secretarios no consejeros de muchos consejos de administración, y realmente yo creo que los que tienen valor es donde no solo llegas ahí a decir qué es lo que ha pasado, sino que previamente lo has trabajado, lo has informado, llegas con una agenda muy específica, llegas con solicitudes al resto de consejeros y los utilizas como palanca para obtener tus objetivos y tus planes que quieres. Entonces, eso yo creo que tiene mucho valor y quienes lo hacen bien y quienes logran establecer estas dinámicas que aportan valor, yo creo que es muy interesante. Claro, gente que solo vas y dices, oye, hemos hecho ABC y te dicen, ah, muy bien, felicidades, pues quizás eso no aporta tanto valor. Pero yo la parte de tener controlado para reportar, no lo veo como un trabajo excesivo, yo creo que es necesario, porque si no has hecho ese ejercicio, No sabes cómo va el no negocio. sabe cómo va a ser el Sí, negocio. total. Si no me equivoco, también has fundado un club de inversión Mm. privada. ¿De qué se trata esto? ¿Te invertís en Bueno, startups a través de un vehículo? Sí, bueno, nosotros, más que un fundador, nosotros hemos invertido en startups a lo largo de los años, pues estar metido e involucrado en Título este. personal. Sí, y digo nosotros, mi socio y yo, y luego a raíz de eso, pues gente cercana alrededor de nosotros. Y básicamente lo que hicimos es, bueno, mm, montamos como un club, y le llamamos club porque es tanto social como de inversión, es decir, en donde pues organizamos comidas para hablar acerca de qué es lo que estamos viendo, compartir deal flow, ver tendencias de mercado, qué es lo que están haciendo algunas compañías o otras, y el objetivo también es eso, compartir deal flow, compartir insights y, mm, y bueno, ver un poco qué es lo que está haciendo el mercado, qué es lo que están viendo algunos inversores o emprendedores y demás. Y a raíz de esto, pues en algunas ocasiones hemos creado pues nuestro propio vehículo para invertir conjuntamente en una startup. Muy bien. Esto es lo que se llama Pledge Fund. Bueno, Pledge Fund sería como más estructurado de que tú dices, oye, nosotros tres hacemos un pledge de que vamos a invertir 20.000 euros al año cada uno y habrá unas capital calls cuando sucedan. Pero la otra es más como, oye, nosotros tres, si yo tengo una oportunidad de inversión, te la voy a presentar y tú querrás ir o no querrás ir. Sin compromiso. Sin compromisos Vale. Simplemente de una compartes forma tu- estructurada. Por eso le llamamos más social y de inversión, porque es más como tener una red de gente que está interesada en temas de inversiones, que también es otra forma de buscar estas sinergias con el resto de actores y players del ecosistema. Muy bien. Pues oye, ya muy rápido para acabar, ¿cómo se ve Pablo los próximos 5 años? ¿Objetivos a título personal, en el negocio con Delvi? ¿Tenéis algún proyecto en mente? Y ya acaba tú mismo. Bueno, ya ves que tenemos varios proyectos en curso, es decir, es consolidar. Nuestro mantra siempre ha sido que Delvi sea el despacho de referencia para las startups, tanto para los emprendedores fundadores como para el sector de Venture Capital. Y esa es un poco nuestra meta y hacia donde seguiremos trabajando. Em, Consolidación a nivel de grupo en todos los otros proyectos que puedan ser de, bueno, lo que hemos comentado acerca de crear sinergias con las diferentes propuestas de valor de Delvi, de Fin2Go, del tema del podcast, el tema del Venture Builder y demás. Es decir, creo que seguiremos por ahí, pero no dudo que saldrán nuevos proyectos que en el camino que seguramente nos embarquemos
siempre en línea de buscar ese 360 en línea con lo que estamos Con las haciendo ya. sinergias de la... Exacto. Muy bien, pues se pueden retroalimentar. estaremos muy atentos a todo lo que vais haciendo. Ha sido un placer tenerte con nosotros, Pablo, y Igualmente. que vaya muy bien. Gracias. Gracias a vosotros.